Hablamos ahora de las vacunas. Colombia no es el último país en la lista para traer las dosis después de que sean aprobadas en nuestro país por las autoridades sanitarias. Ya han sido aprobadas en varios países, en Canadá, en Bahrein, en el Reino Unido, que fue el primero, y seguramente en los Estados Unidos en las próximas horas también va a ser autorizada la vacuna de Pfizer. Colombia dice, vendrían esas dosis en el mes de abril. Señor viceministro de Salud, Alexander Moscoso, buenos días, bienvenido a Redman Noticias. Muy buenos días a ustedes, Giovanni y Jenner, a toda la mesa de trabajo y un cordial saludo para todos los colombianos. Viceministro, ¿cómo es el tema de las dosis? Ayer escuchábamos al ministro hablar de 70 millones. Mal contada, hecha las cifras, esto alcanzaría para vacunar a 35 millones de colombianos si es una vacuna tipo Pfizer que necesita 2 dosis. ¿Estoy en lo cierto? No, es parcialmente. Lo que el ministro manifestó el día de ayer es que vamos a subir de algo más de 30 millones de dosis que se aplican en el año en el programa regular de vacunaciones a algo más de 70 millones de dosis. Es un crecimiento de alrededor de 40 millones de dosis adicionales, lo cual genera un reto para nuestro sistema de vacunación, para nuestro plan ampliado de inmunizaciones que, que hoy tenemos en el país. Pero viceministro, entonces, si estamos hablando primero de 30 millones, ahora vamos a hablar de 70 millones y se entiende que este tipo de vacuna merece 2 dosis, estamos hablando que durante el próximo año por lo menos 35 millones de colombianos ya estarían vacunados. No, estamos hablando de 70 millones, de algo más de 70 millones en el programa, toda la vacunación que se hace en el país. Teníamos algo más de 33 millones de personas que vacunamos todos los años para todas las demás biológicos, para todos los demás biológicos del programa ampliado de inmunizaciones. Ahora el ministro manifestó que vamos a vacunar algo más de 70 millones de personas. Esto significa algo más de 40 millones de dosis adicionales, lo cual podría representar alrededor de 20 millones de personas vacunadas. Viceministro, pero entonces hagamos aclaración un poco en el tiempo sobre ese número de vacunas, porque estaríamos hablando de 2021 o inclusive algunos meses de 2022. No, estamos hablando de todo el proceso, de todo el proceso del año y como lo comentó el ministro, dio unas cifras generales. Estamos hablando de para COVID específicamente, que puede ser 20 millones de personas vacunadas, unas 40 millones de dosis, tema que puede evolucionar al aumento. Entonces, para claridad, señor ministro, porque la verdad tenemos una confusión enorme. El ministro habla de 70 millones, pero es de todas las vacunas, no necesariamente de COVID. Hasta ahí vamos. De Exactamente. COVID tendríamos 40 millones de dosis, que alcanzaría para 20 millones de colombianos vacunados el próximo año, en el 2021. Correcto. Señor ministro, ¿y el mes de la llegada de esas dosis se mantiene en abril? No, como lo manifesté el día de ayer, el presidente indicó que las vacunas van a estar disponibles en el primer trimestre. La pregunta que me hicieron es si a abril habría personas vacunadas. Pues si las primeras dosis de vacunas vamos a aplicarlas en el primer trimestre, pues lógicamente en abril vamos a tener personas vacunadas. Pero como lo manifestó el señor presidente, las primeras personas vacunadas deben darse dentro del primer trimestre del año. Si se cumplen todos los trabajos y todos los contratos y todo lo que viene trabajando el gobierno nacional. O sea, viceministro, enero, febrero, marzo empiezan a llegar las vacunas. Enero, febrero, marzo. Exactamente. Viceministro, queremos su comentario, aclaración un poco sobre la respuesta a ese derecho de petición que dio a conocer ayer el representante José Daniel López, en el sentido de que inclusive en el 2022 todavía habría buena parte de colombianos que no habrían recibido la vacuna contra el COVID-19. ¿Cómo va a ser ese proceso? Y efectivamente, ¿sí es así? Recordar que el programa, que nuestra meta inicial, este es un programa de fase. Tenemos una fase que son las poblaciones, la primera fase que es la población de mayor riesgo, es la población que tiene prioridad las vacunas. Dentro de esos grupos de población están las personas, están el personal de salud que tiene un doble objetivo. El objetivo es, primero,
el tema de que son las personas con mayor exposición al riesgo, y el segundo, pues proteger este grupo prioritario, porque si el sector salud se enferma, vamos a tener limitaciones de atención, aparte de ser un gran reconocimiento al trabajo de todos los días de los profesionales y todo este sector tan importante del país. El segundo grupo son las personas que tienen mayor posibilidad de que sus casos terminen en un caso complejo, en un caso que requiera unidad de cuidado intensivo y que pueda terminar en la pérdida de la vida. En esto tenemos el grupo de personas mayores de 60 años y las personas con comorbilidades. La suma de esos dos grupos va a generar un criterio de priorización desde las personas de más riesgo a las personas que se le va disminuyendo el riesgo. Este es el primer grupo, el grupo más fuerte, el grupo objeto a este. Probablemente se le sumarán algunos grupos particulares que estamos evaluando y trabajando. Viene una segunda fase que son la población económicamente activa, que son iniciando igualmente con el mismo criterio, criterios de riesgo, tiempo, criterios de riesgo como disposición, y vamos evolucionando y vamos avanzando. En la medida que tengamos mayor disponibilidad de vacuna, vamos cubriendo desde las personas de más riesgo hasta las personas de menos riesgo, y progresivamente se irá el esquema de vacunación. Y el senador tiene razón, puede que tengamos algunos grupos para el 2022, algunos grupos, los grupos de bajo riesgo, y muy probablemente esta vacuna quede instaurada como una vacuna regular de nuestro programa ampliado de inmunización hacia el futuro, y probablemente estaremos vacunando en mucho tiempo sobre esta enfermedad. Viceministro, entonces, lo que dice José Daniel López es cierto. Hasta el 2022, las personas que no están en alto riesgo, que no tienen comorbilidades, estarían recibiendo la vacuna. Depende de la disponibilidad de vacunas. Recordar que estamos en un tema que la provisión es una provisión mundial, sí, la provisión mundial y gran parte de las personas o de los estudios que están realizando tienen un buen resultado y tenemos un abastecimiento superior, probablemente avanzaremos más rápido. Vamos a depender de la provisión mundial de vacunas. Una aclaración, viceministro. Hay una polémica con la alcaldesa Claudia López en el sentido de que esta ley de vacunación está favoreciendo a las farmacéuticas. ¿Usted qué le responde? Yo no prefiero no entrar en diálogo en respuestas sobre temas, pues respetamos las apreciaciones de la señora alcaldesa, valoramos las recomendaciones y siempre será tenido en cuenta. Esta ley de vacunas tiene un objeto, el objeto es proteger a los colombianos, es ampliar esa obligatoriedad, esa disponibilidad para gratuidad de mayores de 5 años, de generar la vacunación de COVID como un elemento vital dentro de la política pública nacional, es la generar herramientas o elementos que nos permitan negociar con las casas farmacéuticas. Tiene un objetivo muy importante y es atender esta pandemia. Recordar, estamos en una pandemia, estamos en una emergencia, estamos en un tema crítico y las condiciones para esta vacuna y las condiciones de tratamiento requieren medidas excepcionales. Estamos a portas después de sancionada la ley, de sacar el decreto de regulación de emergencia para darle herramientas al INVIMA para que pueda hacer evaluaciones rápidas, cumpliendo todos los criterios técnicos, seguridad, eficacia y demás, pero dándole las herramientas para poder hacer una evaluación rápida, y que una vez las casas farmacéuticas presenten y cumplan los requisitos necesarios y se encuentre que la vacuna propuesta cumpla los criterios de seguridad los criterios de seguridad y de eficacia, podamos optar por estas vacunas y tengan la autorización del INVIMA de emergencia para el uso en los colombianos. Viceministro, ¿estamos dependiendo de quién, de qué farmacéutica para la llegada de las vacunas? ¿De Pfizer, BioNTech, de AstraZeneca, de Moderna? ¿Con cuál estamos ya listos para traer las primeras dosis? ¿Y qué otra casa vendrá después? ¿Cuál va a ser el orden de llegada de esas vacunas? Tenemos un contrato firmado en la estrategia global, en una estrategia multilateral de gran parte de los países, que es la estrategia COVAX. En esta tenemos 20 millones de dosis a 10 millones de personas a vacunar, y estamos trabajando con todas las casas
farmacéuticas cuyos productos han mostrado estudios de fase 3 de eficacia y seguridad. Estamos en conversaciones con todas, con algunas de ellas ya en acuerdos con temas de detalle. Como dijo el señor presidente, hasta no ultimar el último detalle, preferimos no hacer pública la información, además por unas cláusulas de confidencialidad que se encuentran entre los contratos, cláusulas que no significa que los colombianos no tengan derecho a la información. Significa que en el momento de la negociación y en los temas que se están puntualizando, pues hay unos temas de reserva. Una vez se firme y se pueda hacer público el contrato, se hará público. ¿Y con qué casos? Con todas las farmacéuticas que han mostrado estudios ya estudios de fase 3, y en la medida en que nuevas farmacéuticas entreguen estudios de fase 3 que muestren la eficacia y la seguridad de la vacuna, haremos las ampliaciones correspondientes. Pues señor viceministro Alexander Moscoso, muchas gracias por atendernos a esta hora en Red Más Noticias. Muchas gracias a ustedes, pero yo quiero hacer una mención. Mire, el tema de la llegada de las vacunas es muy importante y entiendo la condición del país, pero para poder optar por una vacuna válida, para que seamos sujetos vacunales, sujetos que la vacuna cumpla un objetivo, tenemos que no contagiar, tenemos que no ser positivos. Diciembre es un mes muy complejo, es un mes de mayores interacciones, es un mes en que normalmente las personas entran más en contacto con otras personas y esto genera un riesgo de infección. Entonces, un llamado de atención a todos con las medidas de protección. Mire, vemos aglomeraciones en muchos sitios, vemos gente en las calles sin el uso del tapabocas, vemos que la distancia, el distanciamiento social lo estamos perdiendo y que el lavado de manos lo estamos dejando de lado. Mientras no tomamos estas medidas, vamos a tener un mes de diciembre con más contagios y ese tema esperanzador y positivo que es la vacuna empieza a tener menos resultados porque las personas ya se encuentran con la enfermedad y desafortunadamente esto nos está llevando a ocupaciones en unidades de cuidado intensivo y que el triste y doloroso tema de perder vidas. Entonces la invitación a todos los colombianos es que seamos responsables, este mes seamos extremadamente juiciosos, el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso del tapabocas, las personas con síndromes respiratorios en sus casas, por favor, no aglomeraciones, las reuniones familiares. Pero viceministro, por favor, si las podemos hacer, no las hagamos. Yo lo entiendo, viceministro, pero qué pena lo interrumpo, pero es que ustedes vienen de llamado en llamado, en llamado, en llamado. ¿No es hora de pasar ya a medidas un poco más restrictivas? Se lo digo porque nosotros ayer estábamos registrando que Cali ya está en el 90% de ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Y la verdad viene diciembre, que es cuando las familias se reúnen, vienen las novenas, viene la Navidad, viene el Año Nuevo. ¿Por qué no dar el siguiente paso de medidas restrictivas a nivel nacional y no dejarle esa responsabilidad a los alcaldes para evitar en enero estar confinados? Y se lo digo porque ya en Francia están hablando de toques de queda, en Alemania ya están hablando otra vez de confinamientos. ¿Por qué no dar ese paso de una vez, señor viceministro? Porque estamos en una fase de aislamiento selectivo, el país se comporta de forma distinta y tomamos medidas de acuerdo a las condiciones regionales y de acuerdo a las condiciones de cada región. Si, por ejemplo, en Montería tenemos un número bajo de casos, tenemos la enfermedad controlada, tenemos más del 60% de disponibilidad en unidades de cuidado intensivo, no podemos tenerle la misma medida en Cúcuta, donde tenemos una ocupación superior al 90%, o por lo menos en Cali, donde no tenemos el 90%, tenemos el 90% en unas entidades particulares, pero no en la red global. Y esas son las medidas que tomamos todos los días. Pero no es lógico que por un grupo de personas que no está tomando las medidas tengamos que afectar toda la población. Entonces yo creo que el mensaje es, mire, seamos muy estrictos. Las medidas cuando se necesitan las estamos tomando y si se necesitan medidas más severas, seguramente se tomarán en la medida de la evaluación epidemiológica y las disponibilidades de cama y disponibilidades que tengan de prestación de unidades de cuidado intensivo. Pero aquí el llamado es que ¿de qué depende que tengamos menos ocupación? Depende de lo que hagamos todos, depende de nuestro comportamiento. Mire, las reuniones familiares, las fiestas empresariales, los grados, estos temas donde relajamos medidas, donde nos quitamos el tapabocas, donde con 2 whiskies o 2 cervezas
perdemos un poquito el control y nos relajamos. Ahí es donde estamos teniendo este nivel de interacciones. Y eso no se regula cerrando la ciudad, eso se regula dentro de nuestras conductas, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra responsabilidad con nosotros, con nuestra familia y con la sociedad. Entonces, la invitación es, por favor, diciembre es un mes complejo. Tomemos estas medidas, mire, permitamos avanzar para poder tener la vacuna más adelante, podamos avanzar con menos casos y menos pérdidas de vida, y eso depende de todos. Mire, y las medidas son las de siempre. La medida mejor protector que ha demostrado es el tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de manos. No los olvidemos, quitemos las aglomeraciones. Mire, y un llamado especial con las personas que tienen más riesgo de enfermar, las personas adultas mayores y las personas con comorbilidades. Las personas en esta condición tienen una mayor propensión. Entonces, por favor, cuidémoslas y cuidémonos. Cuidémonos, cada uno seamos responsables y dupliquemos acciones. La visita a nuestros papás, la visita a nuestros tíos, es un tema que tenemos que evaluar con mucha responsabilidad. En la medida de lo posible no lo hagamos, pero si tenemos que hacerlo, hagamos con responsabilidad, no tener grupos grandes, dentro de las casas visitas cortas, más de 2 metros de distancia y nunca quitarnos el tapabocas. Seamos responsables y probablemente vamos a tener un buen número de personas para vacunar y vamos a tener unas menores consecuencias en esta pandemia que no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta al mundo, y tenemos que mirar los demás países para aprender de ellos. Estamos en un aislamiento selectivo y si somos responsables podemos tener un mejor comportamiento y no tener que tomar medidas más drásticas. Señor viceministro Luis Alexander Moscoso, gracias por estar con nosotros en Red Más Noticias. Muchas gracias a ustedes.